Y vamos ahí. Saludos, muy buenas tardes desde Quito, Ecuador, la capital del, del Ecuador. Muchos saludos a quienes están conectados y a quienes nos van a ver luego por diferido, que vamos a colgar esta grabación en nuestras redes. Y bueno, fundamentalmente esta es una conversación mucho más distendida en la cual vamos a presentarles también el programa de la maestría de comunicación transmedia que hemos desarrollado desde la Universidad Andina Simón Bolívar. Y de esa manera, este es el pretexto para verle a los tiempos a un buen amigo y a un gran profesional y gran productor de temas de audiovisuales inmersivos, interactivos y que tiene que ver con toda esta creación digital que está, no es necesariamente en boga ahorita, pero que es una buena tendencia que es la que vamos a ir trabajando en la maestría. Eh, Comentarles que la maestría es completamente en línea, 100% en línea, pero tendremos algunos espacios de contacto personal, de contacto grupal, que los vamos a ir trabajando fundamentalmente al final de la maestría, cuando ustedes estén desarrollando sus proyectos ya de titulación, que queremos que sean completamente prácticos. Nosotros hemos programado que ustedes se gradúan no con tesis, no con examen complexivo, sino con un trabajo completamente práctico, con algo que ustedes desarrollen, con lo que ustedes se sientan motivados y que tengan ustedes una necesidad, sea una necesidad profesional, emocional, de interés, cualquiera el que sea, pero fundamentalmente que el proyecto sea de voluntad de ustedes. Y eso es lo que queremos, que ustedes encuentren una necesidad para que solucionen con el desarrollo del proyecto. Entonces, de esa manera encontramos una buena empatía y un desarrollo personal, privado de cada uno de ustedes para que se vinculen directamente con ese proyecto. Y cuando es algo mucho más íntimo, uno se vincula más y le pone más ganas al trabajo. Entonces, eso quería presentarles de inicio este, este, este inicio del conversatorio. Quiero presentarles a Alejandro. Alejandro tiene un gran currículum que fundamentalmente es director y productor de nuevos medios, cine, televisión y curador de contenidos transmediales e inmersivos. Actualmente y de manera reciente dirigió Chaquero y también tiene Muerte Lenta sobre el pueblo huitoto acorralado por el mercurio. También dirigió Granada, Relato de un Perdón, y también hizo una producción y dirección de cortometrajes documentales, Habitantes de Babel, A la calle 10, por ejemplo, y actualmente ya acabó la producción, me parece, la grabación de Todas las Flores, y ya está circulando también en festivales, me parece, si ahí me puedes Ya casi, ya corregir. casi. Ya casi. Y también Pero ya, produce y codirige el largometraje documental Manos de Luz. Es actualmente, Alejandro está con los pies en varios terrenos. Es docente universitario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es productor ejecutivo de Armadillo Media y Films, es director del Festival de Cine Narrar el Futuro, es un festival de cine Creative Commons y de nuevos medios en Bogotá, que ya va por la 10ª edición. Es algo muy notable que un festival de estos tenga esta permanencia, y es uno de los más permanentes y de los más importantes en América Latina, porque no solamente es un festival que muestra, sino que durante el tiempo que se presentan las muestras y los desarrollos de los productores, también se generan talleres, también se generan a manera de laboratorios, y hay un proceso de formación también en este festival. Entonces, miren ustedes cómo tenemos una persona que está entre
la enseñanza, la producción, la dirección, y además también se mete en la investigación de todas estas formas de nuevas narrativas, de nuevos medios, y en eso, en ese sentido, él también ha formado parte en festivales y en certámenes internacionales como curador, como jurado y como tutor de varias convocatorias en producciones internacionales. Y actualmente él es docente de la Jorge Tadeo, y también participó, estuvo en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura era, ¿no? De Colombia, fomentando todo lo que son nuevos relatos, nuevas tecnologías y formatos expandidos. Bueno, además de todo eso, es un bacán, y con eso podemos resumir todo, porque no cualquiera es un bacán en toda la extensión de la palabra. Y principalmente queremos preguntarte, mi querido Alejandro, ¿qué es esto de los nuevos medios y los entornos digitales? Ya que estás con tanta trayectoria, cuando uno escucha nuevos medios, piensa que es Internet, pero Internet ya lleva tantos años y los nuevos medios van cambiando y chuta, son unas mutaciones brutales. ¿Cuáles son los nuevos medios ahora? Bueno, gracias antes que nada por la invitación y por esa presentación tan amable de todo lo que estamos haciendo. Una primera pista ahí es que no crean que eso es muy bueno, estar en tantos frentes. Creo que genera una paranoia creativa, física y demás compleja, pero bueno, es los caminos que nos va llevando. Yo en particular soy inicialmente periodista, comunicador social, pero el camino y los intereses desde siempre fueron hacia el audiovisual. Y pues en algún momento dado, cuando viví por fuera de Colombia, en España en particular, estuve viviendo unos 5 años, terminé encontrando lo que en ese momento eran los nuevos medios. Y lo conecto con tu pregunta, porque justamente cuando yo empecé a intentar empezar a entender ese concepto de los nuevos medios, fue por una carambola del destino. Yo vivía en 2005 en Barcelona, estaba estudiando y empezando una vida como migrante, y me encontré el primer nuevo medio que yo exploré, y ese nuevo medio fue YouTube, porque en el 2005 que yo llegué a Barcelona, esas carambolas del destino estaban empezando a pasar una cantidad de cosas y una cantidad de preguntas muy curiosas alrededor de YouTube. Conscientes de eso, pero YouTube es algo muy nuevo históricamente hablando. Tiene literalmente 18 años este año, desde el 2005, y entonces realmente en ese momento me perdí la cuenta, sí, que 13 años, 18, ya no me acuerdo bien, pero fue en 2005 que surge YouTube, y yo estaba en ese momento en Barcelona y había un grupo de gente que venía de los blogs, que era el nuevo medio, pero que eran realizadores audiovisuales. Y entonces no nos sentíamos cómodos con el y demás, pero nos gustaba mucho esa ventana enorme que abrían los blogs, y entonces creamos lo que llamaron los videoblogs o los blogs con V, ¿no? Entonces mi primer nuevo medio en ese contexto fue YouTube, y Blip TV y Vimeo y todas esas plataformas que empezaron a aparecer. ¿Y por qué hago énfasis un poco en esto? Y es para remarcar algo que me parece muy importante, y es que los nuevos medios son un escenario mutante. A veces repetimos de manera muy gratuita esa cantidad de nuevas palabras que han ido surgiendo en el escenario digital. Nos quedamos a veces dándole mucha vuelta como al concepto, como a la palabra, ese tema del naming, de cómo se llama esto, es transmedia, es expandido, es convergente, y no nos damos cuenta que realmente eso, o por lo menos en mi opinión, no es importante al final. O sea, eso es una pregunta muy poderosa para los que estamos dentro del tema, pero es una pregunta totalmente endogámica. O sea, es decir, a alguien que esté fuera, mi esposa que es ingeniera o mi madre que es psicóloga, no les importa si lo que están viendo es convergente, transmedia, multiplataforma, inmersivo, bla, 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 hierba varias, ¿no? Ellos les importa es que durante el tiempo que decidan prestarnos atención en el producto que les estamos presentando, sin importar el nombre, les contemos una buena historia. Entonces yo creo que ese concepto de nuevos medios cada vez más deberíamos ir como obviándolo, o sea, volviéndolo algo obvio y evidente, porque para mí, por ejemplo, una palabra como transmedia casi es como decir audiovisual, es todo y es nada, y cada vez deberíamos concentrarnos más y más en nuestras activos.
estamos en una época muy compleja, ¿no? O sea, yo en particular tengo 41 años, por tanto soy, por supuesto, un migrante digital, viví hasta una adolescencia todavía predigital y después de, por allá a los 20 años, ya entré a internet y pues fui explorándolo como creo que todos hemos hecho. Entonces, realmente ya estamos en una época en la que crear contenidos, en la que el concepto de lo digital ya no son algo raro, algo extraño, algo lejano, algo del futuro, si se quiere. Cada vez es algo más que está ahí evidente, latente, y que lo podemos tocar todo el tiempo. Entonces, cada vez creo que debemos preguntarnos más justamente qué tipo de relato quiero contarle con esa herramienta, la que sea, al espectador. ¿Cómo voy a lograr conectar con ese espectador? Estamos en una época en la que lo menos complejo es hacer el contenido. Hacer contenido hoy en día, comillas, todos tenemos acceso a cámaras, equipos, caigo obviamente en el cliché y en lo evidente, pero realmente hoy en día el problema no es hacer el contenido. Tenemos que seguir estudiando y entendiendo desde el oficio, obviamente, cuáles son los mejores tips, los mejores escenarios para impactar al público y demás, pero en general hacer buen contenido cada vez es más viable y sencillo. Lo realmente complejo, yo creo que el gran reto, la gran pregunta, y no para los estudiantes de la maestría, sino para todos nosotros como creadores, creo que realmente lo poderoso, lo importante es realmente el público, la comunidad alrededor de mi proyecto, ¿no? ¿Cómo creo una comunidad que crea en mi proyecto, que conecte con él y que eso lo lleve a querer participar, a querer interactuar, a querer poner dinero, a querer poder ayudar al proceso productivo? Entonces creo que cada vez más un poco como hilando para seguir conversando, para que tampoco se vuelva un monólogo, que no es la idea, creo que cada vez más el concepto de nuevos medios es más amplio y por tanto se irá difuminando. O sea, hay ya un histórico, ya hay todo tipo de teóricos, tú y yo conocemos a varios de ellos, algunos grandes amigos, otros grandes colegas, Escolari, Fernando Irigaray, Denis Renaud, son gente que ha hecho muchísimo por el pensar los procesos comunicativos de lo digital, pero yo creo que cada vez más, y me parece por eso muy poderoso tu invitación de que la maestría no van a ser una tesis, un paper o un artículo académico, sino un producto real. Porque siento que estos nuevos medios cada vez más tenemos que trascender el mero hecho de pensarlo, sin dejar de hacerlo, por supuesto, siempre habrá académicos, digámoslo entre comillas, muy entre comillas, esto más tradicionales, pero también cada vez más desde la academia misma debe haber escenarios de una búsqueda más práctica y más inmersiva, si se quiere, de este tipo de productos. Yo en particular, por supuesto, he leído todo lo que he podido, ya hay tanta que es inevitable toda, pero sí he leído toda la teoría que he podido, pero realmente solo cuando he estado en cada uno de los proyectos prácticos que he producido, dirigido o ambos roles, porque me muevo un poco en ambos, es donde he encontrado muchas de las grandes preguntas que me surgen en este tipo de relatos de nuevos medios. ¿Por qué escoger una plataforma u otra? ¿Por qué no quedarme solo con la tendencia de moda? Porque cómo impactar a diversos públicos con un mismo eje temático, pero con formatos distintos. Todas esas preguntas me han surgido más de la experiencia práctica que del artículo, el paper o la investigación. Entonces creo que el llamado es a cada vez más entender que los nuevos medios, al ser justamente un relato vivo, un relato en cambio constante, debemos por eso cada vez más olvidarnos un poquito del naming, de la teoría y de la conceptualización y cada vez más lanzarnos un poco con algo de temor probablemente, pero sin miedo a explorar, a encontrar un poco cuáles son esas dinámicas de relato, pero sobre todo enamorar a un público. Excelente, genial. Ahí yo les quiero presentar esta propuesta que tenemos nosotros de la maestría. Voy a bajar un poquito acá. Y lo que dice Alejandro, nosotros estamos orientados a que ustedes, cuando sean nuestros estudiantes, participen directamente en la generación de un proyecto directo que provenga de sus necesidades y de sus realidades. No es una maestría en la cual ustedes sí, van a reflexionar, van a investigar, pero con una ruta definida para su proyecto. No es que van a generar una nueva epistemología o una metodología novísima sobre, podría ser que funcione eso o que salga, que también sería buenísimo, pero fundamentalmente es saber utilizar esas herramientas para que
cuenten bien un relato y que puedan llegar a los usuarios, como dice Alejandro, a los usuarios que ustedes quieren. Y uno de los elementos importantes acá que ustedes pueden ver en este plan es que nosotros le estamos dando mucho énfasis al trabajo colaborativo, al trabajo en el cual ustedes van a ir encontrando o formando equipos. El plan de estudios que nosotros tenemos es el siguiente. Como ustedes saben, esta es la primera maestría virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar y tienen una materia remedial que es fundamentalmente conocer la plataforma en la que van a trabajar, en la que nosotros los profesores, Alejandro, que también es docente de la maestría, vamos a poner todos los materiales, todos los recursos, las evaluaciones y las formas de trabajo. Esa es una materia inicial para ubicarnos. Pero vamos a ir trabajando estas 12 materias que tienen mucha relación con con la potencialidad y la potenciación de los diversos relatos que ustedes pueden ir encontrando y generando. En teorías de la comunicación digital e interactiva, lo que vamos a ver no es puramente teoría, es abordar los conocimientos que se han desarrollado sobre estas temáticas, pero fundamentalmente ustedes no hacen productos académicos, hacen productos comunicacionales sobre sus lecturas. En ese sentido, en cada uno, al final de cada uno de los temas, ustedes van a ir desarrollando un video, un podcast, un análisis de inteligencia artificial, ahora que estamos con ChatGPT, que estamos con Midjourney. Entonces, la idea es que comprendamos lo que hemos leído en la teoría y lo apliquemos directamente a la realidad más cercana de nosotros. Eso es lo que vamos a ver en teorías de la comunicación digital interactiva. En creación digital y algoritmos tenemos la participación de un tipo muy interesante, que es un profesor de la universidad que se llama Luis Enríquez, que es músico, es un músico rockero de los más importantes aquí en el país, de Sal y Mileto. Además, él ha trabajado y ha hecho trabajos con Machine Learning en creación musical. Entonces, conoce cómo funciona esto de los manejos de los algoritmos para ir creando contenido o para ir generando elementos creativos, ¿no es cierto? Y en su caso musicales, pero con la misma lógica podemos ir viendo para nuestros proyectos qué nos puede funcionar. Entonces, va por ahí orientado. Ecologías mediáticas y cultura transmedia, ahí lo que vamos a ver es esta evolución también social, tecnosocial, de cómo las culturas han ido evolucionando y cómo esto nosotros tenemos que ir entendiendo a la cultura con su sociedad, a sus participantes. En en creación audiovisual interactiva, vamos a trabajar con otro profesor que es director de cine, director de documentales de aquí del Ecuador, Alex Slenker, y él trabaja mucho todos los temas de trabajo documental. Entonces, esa es una perspectiva muy interesante, pero también ha hecho ficción. Entonces, sabe cómo producir, sabe cómo generar los productos audiovisuales y también con la lógica de la interactividad. En storytelling y narrativas digitales tenemos a uno de los mejores escritores del Ecuador actualmente, que es Leonardo Valencia. Leonardo Valencia nos da una mano ahí con cómo generar esta creación, esta escritura para medios digitales y él también ha trabajado mucha experimentación con literatura digital, literatura ergódica, y entonces está también su mente pensando en estos otros formatos que no solamente son el libro. Entonces ahí hacemos también una ruptura de no solamente escribir para un medio, sino ir pensando más ampliamente. En comunicación y Big Data, fundamentalmente tenemos el trabajo de cómo manejamos los datos, cómo hacemos minería, cómo buscamos o cómo generamos historias, visualizaciones con muchos datos. No solamente para contar historias, sino también para generar procesos de proyectos sociales, productos
para generar temas políticos, para gobernanza, es decir, para muchos elementos que tienen que ver con comunicación fundamentalmente, ahí nos sirve esa materia. Producción web, tenemos ahí a un profesor que está en Francia, que él trabaja mucho todos los temas de generar productos para la web que sean dinámicos. Él trabaja mucho con temas de patrimonio fundamentalmente y que son elementos mucho más interactivos, que tienen que estar con mucha visualidad, con mucho diseño gráfico. Entonces nos vamos a orientar por ahí también para tener un conocimiento de cómo montar ese tipo de plataformas. En creación de formatos expandidos e inmersivos tenemos una profesora paisana de Alejandro, que está en Medellín. Ella dirigió el Media Lab de la Universidad de AFIT y ella es experta en temas de inmersión y formatos expandidos. En audiencias y creación participativa, vamos a trabajar fundamentalmente en esta lógica de investigar quiénes son mis audiencias, quiénes son el público objetivo, dónde están, cuáles son sus plataformas, cuáles son sus hábitos y con esa materia que es fundamentalmente de ir conociendo a los públicos para que nosotros podamos ir generando también estos contenidos. Escritura académica y metodologías de la investigación es una materia central, troncal de la universidad, que fundamentalmente nos dice cómo hacer un trabajo académico, cómo funciona la citación de la universidad, cómo generar un ensayo académico, que siempre es importante, y con metodologías de la investigación ustedes van a tener muchas herramientas para búsqueda y hacer investigación en comunicación digital. En diseño y gestión de proyectos transmedia vamos a tener la participación de un profesor del área de gestión de la universidad, que es Gustavo Gallo, y él trabaja mucho todos los elementos de cómo ir generando estos proyectos digitales, cómo hacerlos que funcionen, que sean rentables, que participen dentro de las lógicas de proyectos que sean funcionales. Y en financiamiento y participación en mercados digitales, ahí tenemos a nuestro invitado que participa aquí como un gran emprendedor, primero como alguien que conoce el mercado de no solo latinoamericano, sino también mundial, de no solo los festivales, sino también de cómo rentabilizar el proyecto. Entonces, y al final tenemos el seminario para la titulación, en el cual ustedes van a participar de algo presencial y van a estar participando en la universidad. En este caso puede ser que contemos con Alejandro, con Marisabel o con algún otro profesor haciendo un trabajo de mentoría durante un tiempo determinado y para que su proyecto de titulación final salga lo más rápido y que sea un producto escalable, un prototipo inicial que pueda ir funcionando para que sea presentable en cualquier convocatoria nacional e internacional. Entonces, miren, cómo ahí vamos teniendo estos elementos que se van empatando con lo que nosotros estamos conversando. Y ahí, Alejandro, me gustaría preguntarte, ¿cómo está el mercado y cómo está la situación de la producción convergente, transmedia, expandida aquí en América Latina? Bueno, afortunadamente, Pablo, bueno, primero yo me apunto a la maestría. Los profesores podemos también participar. Está bien interesante todo el formato y el esquema. Felicitaciones por sobre todo apostar por una maestría que también, como estamos intentando aquí en algunos escenarios en Colombia, entiende el entorno como eso, como un entorno, ¿no? Como un ecosistema, acudiendo de nuevo a los clichés, pero que sin duda es eso, ¿no? Son espacios conectados de red donde no funciona una cosa sin la otra. No funciona de ninguna forma saber hacer el proyecto transmedia si no tienes un escenario de distribución o de circulación del mismo. Si no estás entendiendo las nuevas lógicas, y probablemente irá cambiando en el camino que la maestría vaya tomando carretera, irá cambiando también algunos ejes temáticos, porque si hoy estamos hablando de inteligencia artificial, mañana estaremos hablando de la nueva tendencia y van mutando, lo que decía hace un rato, ¿no? En 2005 era YouTube,
En el 2008 empezó a coger fuerza el podcast, se apagó, volvió en 2015 el podcast, el BR, se fue el PR, volvió, o sea, es ese ir y venir increíble, es muy poderoso que está empezando algo de manera tan amplia para que todas estas personas que se decidan a participar en la maestría también tengan como ese conocimiento amplio, pero sobre todo esa cabeza abierta para entender que estas tecnologías no son nada sin una buena historia detrás y sin sobre todo un proceso de gestión cultural, porque aparece entonces ese ser gestor. Y eso lo conecto, pues, por supuesto, de manera inevitable con tu pregunta alrededor del Estado, del proceso de creación. Yo creo que estamos en una época de producción y de creación enorme en Latinoamérica, ¿no? O sea, en Latinoamérica obviamente lo digital ha cortado las distancias y si bien en otras épocas los entornos mediáticos tardaban mucho en potenciarse, lo digital ha venido como una tromba. Llegó tarde, pero cuando llegó, llegó como una tromba. Entonces uno mira, realmente es muy poco tiempo, ¿no? En Colombia, pues el año pasado alcancé a publicar un texto en uno de los cuadernos de la Cinemateca donde hacía un recorrido por 10 años de nuevos medios en Colombia, porque en Colombia en particular los primeros ejercicios fueron por allá en 2008, pero fueron ejercicios muy tímidos, como en muchos de nuestros países, ¿no? Eran ejercicios de un medio, de un creador que había ido, no sé, a Francia o a Canadá y había visto lo que hacía la National Film Board de Canadá o lo que hacía Arte France en Francia por allá desde 2007, entonces lo traían a los países y hacían algún ejercicio, pero eran cosas muy puntuales, ¿no? En general, casi todos nuestros países empiezan por allá en 2011, 12, ya nombraba antes a Fernando Irigaray todo el Documedia Team, gente como Denis Renault también empiezan en esas épocas a teorizar, lo cual ya va abriendo un camino. Entonces podríamos estar hablando que en promedio la mayoría de países en Latinoamérica empezaron a fortalecer sus procesos de creación por allá en 2013. Es decir, estamos hablando desde 2023, estamos hablando de 10 años o menos de un proceso creativo, pero ha explotado con toda. Y eso es lo poderoso, ¿no? Entonces, en este momento hay mucho proceso productivo. Obviamente la academia ayuda mucho, muchas maestrías, muchas especializaciones, muchas carreras, inclusive no conozco el mercado en Ecuador, pero en Colombia por lo menos ya varias universidades han empezado a abrir carreras de narrativas digitales, lo cual ya en el pregrado ya no es periodista, ya no es productor, sino que ya es narrador digital, y eso sigue abriendo un poco el escenario. Y yo creo que ahí la gran pregunta que hay que hacerse de manera muy crítica es cómo vamos a llevar toda esa cantidad de contenidos a potenciarse desde la distribución, que creo que es la gran tarea pendiente, la circulación de contenidos. Cada vez hay más contenidos, insisto, hay cientos, ya tenemos identificados en Colombia más de 130 proyectos de nuevos medios en estos 10 años, en diversos formatos, desde el podcast hasta el interactivo, hasta el inmersivo, hasta el transmedia. Pero ¿dónde están los públicos de esos contenidos, no? Y creo que esa es una tarea y no quiero que lo vean como una cosa de que, uy, no, yo mejor no estudio esto porque no hay público para eso. Al revés, justamente debemos estudiar este tipo de maestría y estudiar este tipo de escenarios es para entender cómo esto que ya sabemos, comillas, hacer de manera un poco colectiva, de producir contenido de este tipo expandido, cómo dialoga con los públicos. Porque, insisto, no es una pregunta, es la pregunta fundacional. Hacer el producto porque puedo hacerlo, pues no tiene ninguna razón de ser. Hacer el producto buscando un público, intentando entender desde la base inicial del proyecto que hay un público posible con el que quiero empezar a dialogar desde antes que inicio el proyecto para que hagan parte del proceso, creo que es la tarea fundamental. De momento, siento que es una industria muy endogámica. Es decir, tú conoces Pablo Muerte Lenta porque nos conocemos y porque hemos hablado de él. Yo conozco los proyectos que has hecho tú y las investigaciones sobre el centro. O sea, se vuelve algo muy de la misma red que uno circula, que nos conocemos en espacios como los diversos festivales y demás, pero todavía falta conectar mucho más con el público. Es una tarea pendiente, no es una tarea imposible. Hay ejemplos que tú y yo compartimos interés, por ejemplo, como lo que está haciendo Cassiari con Orsay Audiovisual, ejemplos previos y un poquito más antiguos como lo que hizo en su momento Nico Alcalá y su equipo con el Cosmonauta. O sea, ya hay casos en los que se ha visto el poder de la comunidad. Y yo creo que ahí sin duda es una invitación a todos y todas, más allá de su participación en la maestría, es esa pregunta enorme de cuál es la comunidad a la que me estoy dirigiendo, cuál es esa comunidad que estoy creando. Insisto, no es una pregunta menor. Castiari, los que no conozcan el proceso, busquen Orsay Audiovisual y se van a encontrar algo poderoso, un escritor argentino que tiene más de 20 años creando una comunidad que empezó en la literatura, atravesó el teatro, pasó hacia el podcast y ya están haciendo películas. Y en los últimos 3 años, en medio de la pandemia mundial, en medio del fin del mundo,
han recaudado casi 6 millones de dólares. O 5, no sé, digo el número rapidito, pero sumando los 3, 4 proyectos que han hecho, consiguieron $600,000 para la Uruguaya, 1.100.000 para la serie Canelones, 1,5 millones para la película con Peretti, $100,000 para un documental en un fin del mundo, ¿cierto? Entonces pregúntense por qué carajo un tipo como Cassiari ha logrado recaudar esa cantidad de millones de dólares en un fin del mundo. Vayan y exploren, se los dejo de tarea y colectiva, qué ha hecho Cassiari para lograr conseguir esa plata. No es que la consiguió por su linda cara, es porque lleva 20 años creando una comunidad, 20 años compartiendo de manera abierta su contenido, 20 años cachondeándose con su comunidad en las apuestas estas que hacen en sus redes sociales. Ha creado una comunidad, ha creado un tono como se comunica con esa comunidad, ha creado un escenario compartido y co-creado inclusive donde la comunidad tiene una participación. Yo creo que estamos en una época compleja, pero al mismo tiempo muy poderosa. Hay cada vez más contenidos destacadísimos. Ahí en cada uno de los países ya hay contenidos emblemáticos. Obviamente uno en Argentina piensa enseguida en nuestro gran amigo Fernando Irigaray y su grupo. Aquí en Colombia hay muchos casos de éxito, grandes creadores como Elder Tobar, o la misma Ángela Carabalí con Pregoneros de Medellín, o Irene Lema, que ha atravesado lo transmedia y ha pasado lo inmersivo. Ya hay asociaciones como XR Latam y las diversas asociaciones locales donde se unen los realizadores inmersivos y creadores inmersivos e investigadores también. Es decir, cada vez se siente más que ya empezamos lentamente, muy lentamente a hacer un sector. Y esto se dice rápido. En Colombia, por lo menos el sector cinematográfico lleva 20 años creándose. O sea, por allá en 2003 que empezó las primeras leyes de cine, llevamos 20 años fortaleciendo para poder decir ahora que somos un sector o una industria, y lo somos, como cineastas, como sector cinematográfico. El sector de los nuevos medios todavía en Colombia, pero en toda Latinoamérica es muy tímido. Y casi siempre son personas que estamos en otros sectores que también nos conectamos con los nuevos medios. Entonces, todavía falta un empujoncito. Ya hay muchos fondos, ya hay muchas becas. Debo decir, desde Colombia somos afortunados, tenemos una cantidad interesante de becas y de fondos como Crea Digital, como la beca del Ministerio de Cultura, como las becas locales de Didartes, pero también ya yo tuve la oportunidad, que agradezco mucho, de ser jurado de las becas de Ecuador, de Nuevos Medios, el año pasado, antepasado. Fui jurado de las becas de Perú, también en Perú también tienen unas becas de Nuevos Medios, ¿cierto? Entonces ya empezamos tímidamente como a intentar tocar, todavía muy distante, escenarios como Francia, como Canadá, este tipo de contenido. Entonces creo que hay muchos retos, muchas preguntas, por supuesto, pero esas preguntas tenemos preguntándolas desde el hacer, desde cómo hago mi producto y cómo empiezo a moverlo. Pero ese moverlo implica sobre todo crear una comunidad. Vayan, por favor, miren el caso de Cassiari, miren lo que hizo el Cosmonauta en otros niveles y en otras dinámicas y en otros tiempos, pero eso les va a generar una pregunta enorme. Tengo mi producto, ¿cómo creo la comunidad que quiera ver ese producto? ¿Cómo creo la comunidad que quiera darme esos 4 o 5 millones de dólares en un momento dado? Hay que empezar a crear esa comunidad en algún momento dado. Entonces, ahí seguimos peleando y seguimos generando espacios como esta maestría, como los festivales. Eso se me pasó y con eso cierro. Hay un ecosistema de festivales y de escenarios de circulación poderosísimo en Latinoamérica. Si está en grupos como el XR Latam, nada más en el grupo XR Latam hay más de 10 o 12 festivales solo de narrativas inmersivas. Pero además hay festivales como, bueno, y obviamente de manera endogámica hablo del Festival Narrar el Futuro, pero está el Festival de la Imagen que organiza Felipe Londoño en la Universidad de Caldas, pero están festivales que tienen otros focos, pero que tienen secciones, como en Colombia Hugo Shorts, que tiene una sección BR, sección de documental expandido. En Ecuador está todo lo que hace Paulina Donoso, increíble, con el Multifest y otros escenarios. En México hacen el VR, ¿cómo es? El nombre ahora exacto, pero el Festival BR de México. En Brasil hay 2 o 3 festivales. En Argentina, bueno, el fantástico evento que hace la gente de la Universidad de Rosario con el FINOF. O sea, ya hay un montón de escenarios donde circular estos contenidos, donde crear público y empezar a crear cada vez más un público que deje de ser endogámico y en el que dejemos de vernos nosotros mismos y cada vez lleguen públicos desde otros escenarios interesados en ahondar en estas narrativas. Excelente, miren, ahí por eso también nosotros que le apostamos a esto, fundamentalmente como lo que dice Alejandro,
Alejandro, porque es ir generando también estos ecosistemas, estas relaciones de redes que nos permiten ir mostrando lo que se va haciendo como productos, en este caso como productos propios de fines de titulación, que pueden también ir mostrándose hacia afuera, generando redes en talleres internacionales, en procesos de co-creación. Es decir, uno de los objetivos también de esta maestría es que nosotros vayamos pensando más afuera de los límites que tenemos cercanos. Trabajemos con la gente que podemos contar en nuestro proyecto, pero también vincular a gente de fuera que tengan nuestros mismos intereses, que vean el proyecto que tenemos. Y entre una de las cosas que también vamos a desarrollar con ustedes es que entre las formas de rentabilización que ustedes van a tener en cuenta es que sus trabajos necesariamente van a tener que presentarse a fondos concursables. Es decir, no solamente es el trabajo que ustedes produzcan, sino que también tengan ese ejercicio de, a ver, aquí el Ministerio de Cultura está convocando estos fondos concursables que no son reembolsables, eso es lo bueno, y pueden ustedes hacerse acreedores de ese dinero para el desarrollo completo del proyecto. En este año están dando a 4 proyectos casi como $30,000 por cada uno de los proyectos para desarrollo de series web, documental o serie de ficción. Entonces, miren, ese es un buen sustento para tenerlo, para generarlo. Entonces, si durante un año ustedes van a desarrollar un proyecto, qué mejor que lanzarse directamente a estas convocatorias nacionales y también después puede ser a convocatorias internacionales. Y con eso es interesante porque ustedes pueden ir generando este costo-beneficio que siempre hay que ir diciendo. El valor del programa es de $4,760 que ustedes lo pueden pagar con tarjeta de crédito, si es que hacen un pago directo en efectivo, tienen un 10% de descuento. Ustedes tienen acá en la parte de la derecha que dice 4,215. Aquí se hace un descuento también si es que ustedes son familiares de exalumnos o si es que fueron exalumnos de la universidad en cualquier otro programa, tienen un 5% de descuento adicional. Entonces, este es el costo. Además, el tema de lo que es completamente virtual. Ustedes pueden tener la oportunidad de ir haciendo la maestría como ustedes puedan tener su tiempo de dedicación. Si lo pueden hacer al 100%, que mejor, o si es que tienen tiempos reservados por sus trabajos o por sus otras dedicaciones, también funciona de esa manera. Pero además no es que solamente ustedes se van a quedar ahí con los documentos o con el material, sino que también tienen acceso a tutorías personalizadas con los docentes, es decir, pueden ir pidiendo las tutorías, se van conectando a la hora que ustedes puedan también. Entonces es algo mucho más personalizado con cada uno de sus proyectos y de esa manera ustedes pueden ir poniendo el itinerario y el ritmo de aprendizaje. Pero esto por cada uno de las materias que vamos presentando. Acá quiero presentarles también los calendarios. Aquí está el calendario de admisiones. Empezamos el día de ayer con las admisiones y nos vamos hasta el 22 de febrero. El 22 de febrero es el último día que ustedes pueden subir toda la información. Recuerden, es
fundamental que tengan un título universitario, no importa si no son comunicadores, ese es otro de los elementos que también nos interesa, que no solo los comunicadores postulen, sino que postulen también profesionales de otras ramas de las ciencias sociales, porque también tienen muchas cosas que contar e incluso provienen de otras ramas, de otras profesiones, y ellos conocen otras metodologías, tienen otra forma de trabajar, entonces se complementa al trabajo que nosotros estamos queriendo desarrollar. Las pruebas de admisión van a ser del 23 al 28 de febrero. Las pruebas de admisión son fundamentalmente orientativas para saber si es que están en una capacidad de poder tener el ritmo de estudio. Fundamentalmente es de eso, no es de conocimientos, sino es más que nada de aptitud. Y el 7 de marzo se publican la lista de admitidos. Entre el 9 y el 10 de marzo se entregan cartas de admisión para que desde el 13 al 22 de marzo puedan acceder a las matrículas ordinarias, y luego a finales de marzo son las matrículas extraordinarias. Iniciamos clases el 3 de abril con la materia de teoría de la comunicación digital e interactiva, que la imparto yo y que ya se está generando el contenido. Y eso, fundamentalmente, esos son los tiempos, esas son las perspectivas, pero para que ustedes vayan viendo que es una inversión que va a tener un regreso, que va a tener una lógica de cómo nosotros invertimos en algo, pero no es solamente que tenga un título, sino que ese título está respaldado por un trabajo que se ha desarrollado durante un año, porque ustedes lo que sí les pedimos es que no necesariamente entren ya con un proyecto definido, sino con una idea, y que nos permitan que nosotros les ayudemos a que durante todo este año de trabajo su idea se concrete en proyecto y sea un producto completamente práctico, realizable, y que tenga incidencia en una comunidad, en un grupo de usuarios. Es decir, ahí está la rentabilidad también de la inversión que ustedes hacen, y además que se proyecte y que participe en estos fondos concursables. Entonces, miren, es una lógica también diferente a la que ha venido trabajando la universidad, no digo solamente la Universidad Andina, sino la universidad en su concepto, porque es solamente de sacar profesionales. Sí, sacan profesionales, se sacan profesionales, pero ¿cuál es el mercado de trabajo? Aquí la idea es que nosotros seamos nuestros propios jefes, que trabajemos, que hagamos, que peleemos por un proyecto, y luego se puede ir abriendo el mercado en ciertos elementos. Ahora que estamos en campaña electoral, podemos ver un montón de producciones digitales que son de llorar. Le hace el primo, le hace el sobrino al candidato, y son notables por lo mal hechas que están, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante también para que si somos generadores de contenido, hagamos contenidos que sean decentes, que sean buenos, que sean profesionales, ¿no es cierto? Entonces, va por ahí. Alejandro, con todo esto que hemos conversado, que hemos visto, ¿para qué producir contenidos digitales, inmersivos, participativos, si a final de cuentas no todos tienen acceso a Internet, no todos pueden consumir una realidad virtual, no todos pueden hacer, no todos pueden estar en la inteligencia artificial? ¿Para qué? Pues muy poderosa esa pregunta, Pablo, porque yo en particular cada día creo más que los nuevos medios deben un diálogo constante con los viejos medios, ¿no? Que a veces parece evidente, pero no se ve tanto, y a veces creemos que nuevos medios entonces significa la última tecnología, y que si mi proyecto no tiene inteligencia artificial ya no es de nuevos medios. Y yo en particular, en todos los proyectos que hemos venido realizando, siempre pensamos algún tipo de estrategia que tenga que ver con lo físico. Entonces, por ejemplo, en Muerte Lenta hicimos esta experiencia con algunos videos 360, pero que para verlo tenía que ir a los festivales donde llevábamos las gafas,
o había una revista, en particular Muerte Lenta, que fue hecho para la revista Semana, entonces había una revista física donde estaban algunas de las fotos, para Todas las Flores, que es el documental que estamos terminando ahora, que produzco, hicimos hace unos años una obra de teatro, ¿cierto? Que permitía a los espectadores hablar y dialogar con los personajes de esta comunidad transgénero aquí en el barrio, en un barrio en el centro de Bogotá. Siempre he estado pensando en cada proyecto cómo generamos algún tipo de experiencia que trascienda la meramente digital. Yo no creo que hay que pensar que lo digital son solo pantallas. A mí me encanta lo que está pasando, por ejemplo, con el impreso. Yo recuerdo por allá con el año 99, cuando entré a la universidad, un profesor de estos clásicos de comunicación nos decía a todo el grupo, aprendan a escribir rápido aunque eso no sirva para nada, porque pronto desaparecerá lo impreso. Y han pasado más de 23 años y todavía sigue habiendo revistas impresas, el libro está viviendo un revival, la gente quiere tener el objeto, quiere tocarlo, estos libros pop-up que se abren a un universo enorme de posibilidades estéticas, los flipbooks, los juegos de mesa. El tema de los juegos de mesa es una cosa increíble, la cantidad de juegos de mesa que hay hoy en día, como expansiones de proyectos, los álbumes de figuritas, ¿no? Que también sirven como escenario de diálogo para según qué proyectos, como este de Barrio Somos, justamente de Fernando y grupo, que tenían un álbum de figuritas, los libros, me repito, bueno, hay una cantidad enorme de nuevos medios poderosos. Cuento como anécdota, el año pasado en la 9ª edición de Narrar el Futuro en noviembre, abrimos una serie de talleres, entonces había taller de transmedia infantil, había un taller de podcast, y el taller había un taller de inteligencia artificial e imágenes con Jorge Caballero, un gran amigo del festival y un crack de inteligencia artificial y narrativas audiovisuales y cinematográficas. Y el taller más exitoso de todos esos que están ahí era el cuarto taller que teníamos, y el cuarto taller era un taller de fotografía análoga. El taller de fotografía análoga fue el más exitoso, el que tuvo más gente interesada. Entonces, un viejo medio como la fotografía análoga, en el contexto de lo digital, adquiere una relevancia, un interés, una potencialidad, y hay una cantidad enorme de mis estudiantes hoy acá que son jóvenes de 20, 25 años, que les encanta la foto análoga por la sorpresa, por el no saber qué va a pasar, por la expectativa, por no poder tomar 300 fotos, sino una o dos porque el rollo, etcétera. Entonces, también en cierta medida yo creo que debemos empezar a romper ese paradigma o ese estereotipo de que los nuevos medios son simplemente tecnología, le llaman los americanos rocket science, ¿no? Tecnología de cohetes. Realmente creo que el nuevo medio es cualquiera que sea que me sirva para contarme mi historia. Y a mí me da mucho temor cuando he sido evaluador de proyectos, pues ya hace casi 10 años, cuando recibo proyectos que uno ve que como que quisieron meterle todo, ¿no? Pero realmente si uno lee en segundos términos, realmente el proyecto es un cortometraje. Pero para parecer modernos o para aplicar a ese fondo, entonces le metieron un videojuego, un juego de mesa, una obra de teatro, y entonces es como todo, ¿no? O sea, como voy a contar desde todo, pero narrativamente hablando nada parece ser coherente. Yo creo que cada vez debemos acudir más a esa lógica de la coherencia de nuestras plataformas, expansiones, y a veces justamente pues hay proyectos que tienen que ser tradicionales. Yo todavía creo que hay películas que deben ser solo películas y ya está. Entendiendo claramente, eso sí, que los nuevos medios en muchas ocasiones, más allá de que para que etiquetemos el producto como de nuevo medio, sirven a veces los nuevos formatos es para crear el concepto comunicativo de nuestro proyecto. Y entonces todo ese montón de expansiones a veces no sirve para meterlo en la bolsa de nuevos medios, sino para crear, necesita igual un producto periodístico o un producto cinematográfico, por nombrar un par que se me vienen a la mente, ¿no? Entonces, en cierta medida, darnos cuenta que a veces el tema de la expansión ya no es una obligación para meternos en la camisa de mi proyecto es transmedia, expandido o nuevo medio, como queramos llamarlo, sino porque me sirve conectando, al fin y al cabo, un tema de conexión con el otro, de generar una expectativa, de generar una participación. Entonces, nada, la invitación a cada vez más usar lo físico, obviamente sin dejar de explorar y experimentar. A mí me encanta, con los chicos, esta semana que empezábamos clases aquí en Colombia, yo les decía, bueno, y este proceso que vamos a analizar, ¿quién se inventaría algo en BeReal? ¿Cierto? Esa nueva aplicación que está ahí supuestamente trending, y yo no sé todavía cómo usar, o sea, sé cómo usarla, me refiero, no sé cómo usarla en mis procesos.
por las dinámicas de consumo que tiene la aplicación, porque el contenido es efímero, etcétera. A mí todavía no se me ha ocurrido en mi proyecto cómo usarla, pero le digo a los chicos, miremos a ver, probemos y exploremos a ver qué puede pasar con ella, pero al mismo tiempo sin dejar de pensar en la obra de teatro, en el libro, en el impreso, en lo físico, en el encuentro, en el diálogo, para como espacio también de conexión desde lo físico y desde lo humano, ¿no? Y esos nuevos medios tienen mucho que ver con las audiencias también, porque un nuevo medio o un viejo medio puede ser un nuevo medio para una audiencia que nunca lo usó. Y puede funcionar La también. foto análoga es un viejo medio, pero para un joven de 20 años es un nuevo medio. Como para mí Claro, fue YouTube en el 2005, que fue un nuevo medio, pero para un joven es un viejo medio, porque toda su vida, yo siempre digo un poco en broma, pero muy en serio, que donde yo pregunte quién no usa YouTube en el 2023 y alguien hace la mano, ¡horro! Eso es un psicópata o una psicópata. Todos usamos YouTube, todos usamos todas estas plataformas. Entonces, lo que para mí fue un nuevo medio, una cosa innovadora, yo en 2005 creé mi primer canal de YouTube, yo era youtuber, lo que hoy en día es un youtuber, ¿no? En esa época no se llamaba youtuber, nos llamamos videobloggers. Y hay varios videos, cientos de videos que hice en ese momento, en el que yo por las calles de Barcelona, que es donde vivía, me grababa en el Worldwide, ¿cómo era? En el Barcelona Mobile Congress, o en Lancelona, o en un viaje que hacía de turismo, y me grababa literalmente diciendo, estoy aquí hoy en tal sitio, y no sé qué. Era un youtuber. Lo que pasa es que fui youtuber cuando no daba dinero, cuando no podía llegar a ser igual, cuando no, llegué en un momento, un tema de timing también, ¿cierto? En un momento en el que era todavía una exploración. Entonces yo que por eso insisto en lo de quitarle un poco de hierro a ese concepto de innovación que traen los nuevos medios, porque puede ser muy mentiroso. Algo como los podcasts, la gente piensa que los podcasts son de hoy en día, y los podcasts tuvieron de oro por allá en 2007, 2008. ¿Por qué? Porque el video, pues obviamente Internet todavía no tenía la velocidad que tiene hoy en día, el video era muy pesado, había muy pocas plataformas, entonces el video no era el contenido rey, era el sonido, porque cogíamos y nos descargábamos contenidos sonoros a estas pequeñas USB audífonos e íbamos escuchando en el camino, porque un video no podíamos reproducirlo porque no había internet mobile. Y después desaparece porque aparece la fuerza, ya mejora el ancho de banda, aparece YouTube comprado por Google, etcétera. Todo el mundo va a consumir video, dejan al lado el podcast o a los contenidos sonoros. Y unos años después aparece de nuevo el podcast. Entonces siempre van y vienen estos formatos, entonces por eso insisto que hay que quitarle un poco de hierro. Formatos son salvadores de una mala historia, nunca, nunca. Así como nunca la postproducción va a mejorar una mala producción, nunca un contenido expandido va a mejorar una mala historia. Entonces también es concentrarnos de nuevo en contar buenas historias, es lo que creo que puede ser útil en esta época tan compleja y de espectadores tan complejos también, ¿no? no, muchísimas gracias, Alejandro. Para ir cerrando, para no quitarte mucho tiempo, ahí también esto de los nuevos medios o de este tipo de narrativas digitales no funcionan exclusivamente para contar lo periodístico, para contar lo documental. También son potenciadores de proyectos sociales, de reflexiones teóricas puede ser también, pero de proyectos educativos. Es decir, no se centra exclusivamente a lo que antes conocíamos como hacer géneros para lo periodístico o para la ficción. En este caso, ¿cómo se han ido borrando estas fronteras? Bueno, hay varias cosas ahí, Pablo. Empiezo por una de las que más me interesa, que es el concepto de esa frontera entre la ficción y la no ficción. Yo vengo inicialmente de una carrera periodística que después deriva en cinematográfica desde la no ficción, aunque he hecho alguna ficción como Chaquero. Chaquero es una ficción que deviene en ficción, pero yo cada día creo más en la potencia de estos híbridos, ¿no? En el que cada día más lo periodístico, la no ficción, dialoga con la ficción de manera constante, y eso no es nuevo, tienen muchos ficción, proyectos de ficción que acuden, por supuesto, a la no ficción, ese concepto del true crime, que es todo un formato hoy en día exitosísimo, tanto en lo audiovisual como en Netflix, como en Spotify, la mayoría de productos originales de Spotify
o sea, Spotify como empresa que ha contratado varios originals, crimes, creen mucho en ese formato del crimen verdadero. Entonces la ficción y la no ficción están dialogando de manera constante, me parece muy poderoso, porque sobre todo en cierta medida amplía las posibilidades de lo que contamos. Yo en particular soy profesor aquí en el programa de cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, pero antes había sido profesor del programa de comunicación, entonces estoy ahí siempre como conectado en los dos, y además doy clase en las dos facultades, la clase de narrativas convergentes. Y es bien curioso cómo los cineastas siempre quieren de manera inevitable irse a la ficción, entonces uno los pone a hacer un ejercicio de sinfonía de ciudad en el centro, terminan haciendo una historia de ficción, y cómo los periodistas al revés, sea como los lleve uno a la ficción o intente llevar la ficción, siempre vuelven a la no ficción. Entonces yo lo que me he puesto de meta en mis clases es obligar a los cineastas a contar más desde la no ficción y obligar a los periodistas a contar más desde la ficción. Porque tú sientes como estos chicos de 20, 20, 23, 25 años como mucho, se les rompe la cabeza porque se les rompe el molde. Los cineastas que siempre han escrito su historia y dicen, Pedro tiene tantos años, viste de tal forma, cuando los obligas a pensar desde la no ficción, se sienten como cohibidos, ¿no? Y el periodista que está acostumbrado a lo factual, cuando les dice, background de este personaje, o sea, invéntate, a partir de esta foto real, invéntate una historia. También es como, empiezan a buscar datos en la foto que les permitan crear dentro de la ficción algo real, ¿no? Es bien interesante. Entonces creo que cada vez más debemos romper esas barreras. Debemos romper esas barreras de la ficción y la no ficción, porque es increíble las posibilidades de historias que llegan. Y como parte de tu pregunta, hay otro tema que me interesa mucho, que es el impacto. El impacto, pues desde siempre ha existido. La ficción y la no ficción ayudan claramente, el cine como arte ayuda obviamente a hacer catarsis colectiva, a generar espacios de conexión y cohesión a nivel de comunidades, pero sobre todo el documental por su factualidad, digámoslo así, hace muchos años, desde siempre, creería yo, ha tenido un tema de impacto, ¿no? Porque hay visibilidad de un producto, entonces nosotros como Muerte Lenta por lo menos logramos hacer ver a la gente que a los indígenas Huitoto en el Amazonas colombiano peruano lo estaban matando, envenenando con estos minerales complejos, con habitantes de Babel hablé de los migrantes. Siempre hemos logrado un tipo de impacto con cada uno de los proyectos que hacemos, pero ha sido algo mucho más poderoso, y es que en cierta medida ha sido una tendencia, como todas las tendencias, ponerlas con pinzas y para tampoco montarse porque sea ella, pero nosotros estamos intentando trabajar en ella, que es el Impact Production, la producción de impacto. Los invito a todos a buscar, ahorita de pronto dejo de contacto mío, como de algunas cosas que he nombrado, y el Impact Guide del Doc Society de Reino Unido ha tomado una fuerza increíble, y aquí, por ejemplo, en Colombia, DOCO, que es un laboratorio de grandes amigos, son una distribuidora, pero también tienen un laboratorio de producción de impacto. Pero nosotros con todas las flores, con este largo que estamos terminando y Proyecto Transmedia, estuvimos el año pasado en el FIXI, en el Festival de Cine de Cartagena, en su laboratorio, que este año, por cierto, es para toda Latinoamérica. Hay 35 seleccionados de toda la región que van a Cartagena a poner a dialogar sus proyectos con las comunidades. Y entonces aparece, mira, de manera inevitable de nuevo el concepto de equidad. Para impactar a otros, debo generar una comunidad. No hay modo. Esto es una opinión muy personal, pero yo no creo que haya modo de impactar a otros con mi contenido si no hay una comunidad mínima alrededor de, porque esa comunidad es la que impacta, la que mueve más hacia otros escenarios. Ese famoso concepto del boca a oreja, que por muchos años impactó el marketing digital, de yo le cuento al otro y ese otro le cuenta a otro y se va moviendo, creo que navega en el impacto. Entonces la producción de impacto es inherente a la producción transmedia. Un contenido transmedia o expandido, como le queramos llamar, de manera inevitable debe crear una comunidad y de manera inevitable debe generar algún tipo de impacto, entendiendo el impacto como algo amplísimo, ¿no? Solo dar dinero para que la persona esté mejor, etcétera. El impacto a veces es lograr que la gente hable de eso. Se me viene a la mente un proyecto emblemático en los nuevos medios latinoamericanos que impactaba de manera muy poderosa, como Kipu Project, de Ron Lerner y María Francisca Court, de Perú y de Chile, ¿cierto? O el mismo proyecto de María Francisca en Chile y de Catalina Alarcón de Volver BR, ¿no? El de las prisiones.
Así hay muchísimos proyectos que desde lo inmersivo o desde lo documental más tradicional o desde lo cinematográfico logran impactar desde lo medioambiental, desde lo LGBTIQ, desde el género, desde muchos escenarios. Creo que hay muchas posibilidades y creo que es inevitable pensar hoy en día o intentar por lo menos pensar desde el punto de partida de mi proyecto cómo logro un impacto mucho más profundo en el que la gente conecte con el producto, con la historia, por supuesto, pero conecte también con el hecho que se está narrando y que por tanto está por pisado, por ser comunicado, ¿no? Hay muchísimos. Bad Guy de Dog Society, te lo comparto. Ya hay un montón como de no solo literatura, sino sobre todo casos de éxito. En ese link que les comparto ahora, hay varios casos de éxito de películas que han hecho temas de medio ambiente. Todos los temas que comentaba ahora han logrado generar un impacto y una trascendencia en la cual entonces el producto, con esto cierro, el producto se vuelve el punto de partida y no de llegada. Dejamos de pensar en la película como la parte final de un proceso para allá de 5 años y empezamos a entender que el proyecto cuando termina de hacer la película, apenas está empezando ese diálogo con esa comunidad. No, genial. Miren ustedes cómo a partir de todo esto ya tenemos una lógica distinta de cómo funciona la producción, cómo funciona la lógica de comunicación y de relacionamiento con con estos usuarios, con este público objetivo. Ya no es solamente estar pensando en cómo hago para que se difunda de manera general. No, tengo que saber quiénes son mis usuarios, dónde están, cómo funcionan, cómo me relaciono con ellos. Miren cómo Alejandro nos ha contado todos estos elementos y de esa manera vamos a hacer también un cambio, no solamente mediático, sino también un cambio social, porque ahí nos funciona estas historias y estas producciones, porque estamos relacionándonos con comunidades, con otros seres humanos, estamos haciendo una interacción social y de esa manera el producto o lo que vayamos generando también funciona con una lógica de cambio de narrativa, cambio social, el cambio que ustedes quieran, pero ahí ayuda a mejorar las formas de comunicación entre comunidades y entre integrantes de comunidades. Nada, agradecerle a Alejandro que está poniendo ahí en el chat las los enlaces de todo lo que todo lo que nos ha ido mencionando y pues invitarles a que sean parte de esta maestría que lo que pretende también, entre otras cosas, es ir cambiando también el entorno de los medios, como decía Alejandro también, que potencia a los medios tradicionales, que les dé una mano, que les complemente, para no decir solamente vamos a hacer el tema digital, sino desde lo digital ayudar, darle una mano también a que los contenidos de los medios tradicionales sean mejores o complementarios o distintos también, ¿no? Y que vayamos innovando en esos elementos. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Ustedes tienen el correo mío también de la universidad. Ahí Alejandro nos está dejando también sus contactos. Y miren, este abre boca, ¿cómo no se van a perder? ¿Cómo se van a perder las clases con Alejandro? Son un lujo. Entonces, agradecerles por su presencia, agradecerle a Alejandro por su tiempo desde Bogotá. Ya nos iremos a dar un saltito por allá, conocer de mejor manera cómo funciona el narrar el futuro. Incluso si es que ustedes están ya en la maestría, podríamos hacer una salida a todos a Bogotá para conocer el narrar el futuro, ser voluntarios, participar en los talleres. Entonces, esto también es de ir generando estas redes de trabajo y de relacionamiento. Muchas Pablo, gracias a ustedes. gracias Diga. por la invitación, una invitación a todos, por supuesto, a seguir la conversación. Yo soy Caribe, soy del Caribe colombiano, que vivo en Bogotá, entonces eso hace que sea un caos andante y he aprendido a vivir con ello, entonces tengo muchas cosas dando vuelta en la cabeza, entonces suelto metrallas de información que a veces quedan muchas preguntas posteriores, entonces siéntanse toda la confianza para escribirme al correo que por ahí dejé o seguirnos en las redes sociales, por ejemplo en Twitter y en Instagram, que uso mucho para generar conversación. Nombraste tal proyecto, si me lo puedes mandar, por allá me lo preguntan y con todo el gusto te voy compartiendo.
Nada, creo que es un espacio de conversación. Ahí les dejé la página Narrar el Futuro en todas las redes. Estamos como Narrar el Futuro. Este año vamos en septiembre, primera semana de septiembre. Pronto, en un par de semanas, estaremos lanzando convocatoria de películas que hablan del futuro, convocatoria de proyectos de nuevos medios, convocatoria de papers. Vamos a retomar este año el concepto. Yo estoy a caballo entre la academia e industria, entonces sabemos que la academia también se mueve con la investigación, entonces también vamos a tener un espacio para ello. Y nada, bienvenidos a Bogotá cuando quieran aquí a seguir conversando, a seguir creando, pero sobre todo a seguir experimentando, explorando, perder el miedo a saltar. Cuenta cada vez más que el error es un escenario poderoso, fantástica, que me encanta alrededor del error, de si puede explotar, si hay error puede explotar, entonces que explote. Lancémonos sin miedo, exploremos, experimentemos y con mucho gusto seguimos en conversación. Gracias, Pablo, nuevamente por la invitación. Excelente, muchas gracias Alejandro. Y como dice Alejandro, démosle al error, pensemos en fracasar mientras estamos en el proceso creativo, que eso nos ayuda muchísimo a tener un producto exitoso y satisfactorio. Gracias a ustedes, gracias Alejandro, una buena noche, cuídense mucho y siempre a las órdenes. Un abrazo, cuídense. Un abrazo, saludos de Bogotá a todos. Gracias. Chao.